Noches. Buenas noches. Buenas noches, Elena. Bueno, pues Alberto Gómez nos conocimos antes de la pandemia. Fue una corta jornada, pero fue muy entrañable y muy agradable. Él es amigo de una amiga, buena amiga, que por cierto la ha llamado, pero no sé, se ve que está un poco también liada y no ha podido asistir, Sara Navarro. Y en el retiro nos encantó el recorrido que hicimos por Madrid, por el retiro de la mano de Alberto No, por Gómez. el retiro no. Ay, perdona, por el rastro. Madre mía, qué cabeza, por el rastro, perdona. Bueno, Alberto nació en Barcelona en 1955 y actualmente reside en Madrid, ¿vale? Es académico de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y fue director del Instituto Cervantes de Rabat, de Marruecos, desde el 2012 hasta el 2014. Y bueno, pues poco más. Hoy nos va a dar una charla muy interesante y ya está. Antes de nada también quería presentar a Andrew, que eres hijo de Rotario también, igual que tú, de Rotario de Estados Unidos. Él trabaja para Cisco y actualmente vive en Alicante. Entonces hemos coincidido por las circunstancias yo creo que siempre de Rotary, que nos une. Y bueno, pues le invité a que te escuchara también, porque él habla español, estuvo haciendo un intercambio también en España y bueno, pues también es americano y digo, pues ala, esta es tu ocasión. Así que nada, por mi parte, bienvenidos a los dos y muchísimas gracias por vuestro tiempo y Alberto, muchísimas gracias por estar tú aquí ahora con nosotros. Nada, un placer, muchísimo gusto. Ahora acabo de oír la palabra Alicante y me ha venido a los ojos una imagen que he visto hace un rato, porque ayer almorzando con una amiga en Chinchón tomamos un animal que no es muy propio tierra adentro, unas navajas. Y entonces yo le hablé de otros dos bivalvos, uno de ellos casi desaparecido y otro en peligro de extinción, y uno de ellos es muy de Alicante, las caixetas. Y otro también era muy propio de toda esa costa, los dátiles de mar. Los dátiles de mar nos cargamos el hábitat completamente y ya no hay. De vez en cuando algún furtivo lo saca. Y caixetas creo que sigue habiendo. Yo he mirado en Google, pero vamos, son dos bivalvos sabrosísimos. Pienso en Alicante y me viene el sabor a mar enseguida. Me viene el sabor a mar. Y el sabor a cócteles, porque yo soy barman, aparte de lingüista. Yo fui barman en la época de la movida madrileña, en un bar que se llamaba La Mala Fama. Y en Alicante capital ha habido hasta hace muy poco tiempo una gran coctelería de un barman armenio, Gegam Kazarian, que se ha vuelto a Armenia y ha abierto una coctelería en Ereván. Pero la última vez que estuve yo por Alicante estuve tomando un trago en su bar, un bar muy bonito. Bueno, soy lingüista, soy barman y lo más importante de todo, lo esencial en mi vida hoy es que soy un jubiloso jubilado. Llevo ya más de 4 años y todavía no me lo creo lo contento que puedo estar cada mañana. Es verdaderamente fantástico lo de ser el dueño de tu tiempo, no venderle 8 horas de tu tiempo a Naiden ni a ninguno, sino regalártelas a ti todos los días. Eso es, y más cuando hablaba hoy he estado esta mañana en el Instituto Cervantes en la presentación de un número especial de la revista Archiletras, dedicado a la lingüística computacional, y hablaba con una compañera de carrera que me he encontrado. Lo bonito que es pasarte toda la vida trabajando en algo que te gusta y que encima te paguen. Y eso es lo que hace que cuando te jubilas sigas trabajando, aunque ya no te paguen, pero sigas escribiendo y haciendo cosas relacionadas con tu vida laboral, ¿no? Es verdaderamente un privilegio.
Pues sí, yo viví, y eso tiene algo que ver con lo que quiero contar esta noche. Yo viví parte de mi vida en Colombia. Llegué a Colombia con 3 años y volví a España con 11. Y mi padre era del Club Rotario de la ciudad donde vivíamos, se llamaba Pereira. Y por ahí guardo la banda que le pusieron el día que lo nombraron Rotario, y creo que en algún sitio, no sé si la tendrá mi hermana, porque por aquí por mi casa no está, había una de estas insignias de ojal del Club Rotario de Pereira. A mí cuando vivía en Rabat me hicieron León. En Marruecos lo llaman Lions Club, no lo llaman Le Club de Lyon, o no lo han traducido al francés ni siquiera. Me hicieron del Club de los Leones, pero me hicieron. Si me hubieran hecho Rotario, también me habrían hecho. He titulado esta charla El español, una lengua americana, porque es obvio que es así. Es obvio que es así. Actualmente el cálculo de los hablantes, de los hispanohablantes en el mundo, está por encima de los 500 millones de personas. ¿Cuántos habitantes tiene España? Unos No llega a 44. 50 millones. 27 millones. 27 millones. Claro, si hay 500 millones de hispanohablantes en el mundo y en España no llegamos ni a 50 millones, quiere decir que no llegamos a ser ni el 10% de los hablantes. ¿Dónde están el 92% restantes de los hablantes? En Europa, en África. Hay algunos, pero el grueso de los hablantes de español clarísimamente se reparten desde Chicago, empezando por arriba y bajando hasta la Patagonia, o subiendo de la Patagonia hasta Chicago. Y meto a Chicago porque quiero dejar claro que los Estados Unidos de América, por algo soy miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, puede ser considerado un país hispanohablante más. No en vano, hay más de 50 millones de hispanos. No todos hablan español, pero muchísimos de ellos sí, en los Estados Unidos. Y al ritmo que se reproducen los hispanos en los Estados Unidos, va a haber un momento calculan que dentro de unos 30 años, en el que haya más hispanos que anglos en Estados Unidos. Si ese país sigue siendo lo poderoso que es, la gente que viva en ese momento, dentro de 30 años, se va a encontrar con que el país más poderoso del mundo, que no se entere Putin de que estoy diciendo esto, que el país más poderoso del mundo es un país hispano, los Estados Unidos. Parece una entelequia, pero vamos en esa dirección. Bueno, pues más del 90%, alrededor del 91-92% de los usuarios del español están en América. Luego está claro que el español es una lengua americana, casi al 100%. No llega al 100% porque sigue habiendo un residuo de hispanohablantes a este lado del Atlántico, tanto en las Islas Canarias como en Europa, en parte de la península ibérica. Y también, cuando nos imaginamos el mapa del español, curiosamente, siempre vemos América y España. Y en América vemos también las Antillas, ¿no? Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Y de ahí saltamos a las Canarias y a la península ibérica. Es habitual, o sea, la mayor parte de la gente cuando piensa en el mapa de nuestra lengua se les olvida de una forma completamente natural, sin ninguna maldad,
sin ninguna animadversión, se les olvida que es una lengua africana también. El español es mayoritariamente americano, pero también es africano. No en vano, hay un país donde el español es lengua oficial, que se llama Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, más africana no puede ser. Y allí, aparte de las lenguas locales, la gente se comunica en español, además de las lenguas locales. Y en Guinea hay una Academia Guineana de la Lengua Española. Y es lengua de comunicación. Pero no solo está en Guinea, también está en lo que actualmente no se puede negar, por mucho que uno se empeñe, actualmente es una provincia de Marruecos, el Sáhara. Desde que Hassan II metió allí a la gente a la fuerza y obligó a España a retirarse, la famosa Marcha Verde en 1975, Marruecos ocupó ese espacio y desde 1975 hasta ahora han estado ahí. Seguir negando que eso es parte de Marruecos, bueno, es una cuestión diplomática, es una cuestión de las Naciones Unidas, todo lo que nosotros queramos, pero a todos los efectos prácticos eso funciona como una provincia marroquí. Bueno, ahí en esa provincia marroquí, o para algunos, sobre todo para los canarios que son más combativos en eso, la autodenominada República Árabe Saharaui Democrática, es otro territorio en el que el español es lengua de comunicación junto con la forma del árabe local que se llama árabe Hassanía. ¿Por qué hablan español en el Sáhara? Pues porque eso fue una provincia española antes de ser una provincia marroquí. Fue durante unos cuantos años una provincia española y una de las lenguas de comunicación, de las dos principales lenguas de comunicación en el Sáhara, es el español. Vamos a hablar más de América, pero ya que estamos en África, sigamos subiendo de Guinea al Sáhara y ya metámonos en Marruecos, pasemos de largo por Marrakech, Casablanca, Rabat. Bueno, no pasemos de largo por Rabat, vamos a parar un momentito en Rabat, ya que yo viví allí 2 años, los 2 años más felices de mi vida. No pasemos de largo por Rabat. Cuando en el siglo XVII se expulsó a los moriscos de España, muchos de los moriscos se instalaron en la actual Rabat y en una ciudad que hay al lado, cruzando el río Burregreg, que se llama Salé, Rabat, Salé, 2 ciudades hermanas separadas por un río. Ahí se instalaron muchos de estos moriscos. Actualmente uno de los tipos más ricos de Rabat, uno de los apellidos más importantes de Rabat es Bargach. Vargas. Y hay Molina, y hay Blanco, y hay Palomino, y hay montones de apellidos de la época de la expulsión de los moriscos. Llegaron hablando en español del siglo XVII, se instalaron en Rabat Salé y fundaron la República Corsaria de Rabat Salé, una república autónoma dentro del imperio del Sultanato de Marruecos, que funcionaron de forma autónoma, eran corsarios, tuvieron como 80 años haciendo lo que les dio la gana, salían en barco del río de Rabat Salé y se iban a hacer piratería por la costa y se metían en el Mediterráneo y su lengua de comunicación era el español de esa época. En Salé quedan cosas en español. Hay un plato que se llama migash, las migash. Hay una sopa que se llama bofortuna, buena fortuna. Y no solo en Rabat Salé, sino en el habla de Marruecos,
no del norte a donde vamos a llegar ahora, sino de la mitad de Marruecos, cuando algo no funciona dicen ruina, ruina. Y cuando algo es gratis dicen favor, favor. Es decir, hay palabritas, unas cuantas palabritas españolas en el español de Marruecos, de todo Marruecos. Pero si ya subimos de Alcazarquivir para arriba y nos metemos en lo que fue el protectorado español en Marruecos, ciudades conocidas, importantes, Alcazarquivir, Larache, Arcila, Tetuán, que era la capital del protectorado, Alucemas. De 1914 a 1956, eso estuvo administrado por España. Y ahí quedó, como no, una huella de nuestra lengua, que se mantiene sobre todo en la gente muy mayor, pero que ha influido también en el dialecto árabe local de una forma. Semana en el norte de Marruecos es simana. Sitio es plaza. Barra de pan es comer. Y montones. Todo el rato uno va oyendo cosas que dice, caramba, esto me suena a español, ¿no? Además de que mucha gente conserva el español. Y también están en África 2 ciudades hispanohablantes, no al 100%, pero que forman parte del mundo hispanohablante, que se llaman Ceuta y Melilla. Más español en África. Digo no hispanohablantes al 100% porque gran parte de la población de estas 2 ciudades, su lengua de comunicación primera no es el español, sino el xelja, que es una de las variantes del bereber, que hoy no se puede llamar bereber. Esas manías de las palabras que se desgastan, ¿no? Ya no son minusválidos, sino discapacitados. Ya no son esquimales, sino inuit. Y ya no son bereberes, sino amasert. Manías de la gente. Bueno, pues una de las variantes del bereber es la que se habla en Ceuta y Melilla, ¿no? Del bereber del norte del África, el bereber del Rif, ¿no? Hemos saltado el Atlántico, nos hemos venido a África y hemos visto que el español está presente en una serie de zonas. Pero sigo insistiendo, el español, aparte de que sea una lengua en parte africana y una lengua en parte europea, no en vano se habla en las Islas Canarias, que no están en Europa, están en África, pero bueno, son españolas. Se habla en España, es una lengua muy americana. Pero también se habla en otros sitios más allá de África y de Europa y de América. Israel. Cuando se creó el Estado de Israel, crearon una especie de cosa relacionada con la administración del nuevo Estado para convencer a los judíos de todo el mundo que se fueran para Israel. Casi obligados muchos. Y esta gente fue a Marruecos. En Marruecos, en la época del protectorado francés y español, había 500.000 judíos marroquíes, 500.000. Hoy quedan 4.000. Los pobres se fueron a Israel, se los llevaron a Israel. Y los ricos se fueron al Canadá y a la Costa del Sol. Y tanto en el Canadá como en Israel, en la Costa del Sol no, porque se asimiló ese español con el español moderno, siguen hablando el español de los judíos expulsados de España, que se conoce genéricamente como sefardí, es una variante más del español del siglo XVI, pero la variante sefardí de Marruecos se llamaba jaquetía y sigue habiendo hablantes de jaquetía en Israel y en Canadá. Y después hay otro país mucho más lejos donde hay una academia de la lengua española que es Filipinas, donde los hablantes son muy poquitos, pero existe, está también el español en las Islas Filipinas. Pero donde más está es en América. Y hay una
falsa imagen de que el español de América es uno. Es decir, que hablamos de español de España y de español de América. Oiga, usted perdone. Si de entrada no podemos hablar de español de España, porque no tiene nada que ver cómo habla español una persona de la provincia de Alicante con una de la provincia de Murcia, con una de la provincia de Zaragoza, con una de la provincia de Jaén, con una de la provincia de Gran Canaria, con una de la provincia de La Coruña. Son distintas formas de hablar el español en España. ¿Cuál es el español de España? ¿El que estoy usando yo esta tarde? Esa es una forma más de las muchas formas que hay de hablar español de España. La que yo estoy usando esta noche, tarde-noche, tiene un nombre. Se llama español centropeninsular norteño. Ese es el dialecto en el que estoy hablando yo esta tarde-noche. Español centropeninsular norteño, que no es el que hablan ustedes en su tierra y que no es el que habla la gente de Granada, ni la de Barcelona, ni la de Logroño, ni la de Ponferrada. Y por supuesto no es el que habla la gente de Bogotá ni de Buenos Aires. Español centropeninsular norteño es una variante más del español, es un dialecto más del español. Pero hay esa imagen de que hay un español de España y lleva siempre la imagen a este dialecto que estoy hablando yo esta tarde y un español de América. Oiga, usted perdone, ¿qué español? ¿Cuál es el español de América? Seamos un poquito serios. Hay 19 países donde el español es la lengua oficial en América. ¿En qué se parece la forma de hablar de una persona de Guayaquil a una persona de Quito en el Ecuador? A mí que me lo cuenten. En nada. El de Guayaquil tiene una entonación y un acento y determinada pronunciación propios de Guayaquil y el de Quito propios de Quito. Ya empezamos en que ya en Ecuador no habla todo el mundo igual, luego que haya un español de América y que el español de América es un español derivado del andaluz. Cuidado, cuidado. Que en Hispanoamérica el español sea seseante y que también lo sea en Andalucía, no quiere decir que todo el español de América sea español andaluz. También se sesea en las Islas Canarias y en el sur de Murcia. Y la gente de campo que tiene como primera lengua el catalán o el vasco, cuando hablan castellano también son seseantes. No todo el español de América es andaluz. Basta con fijarse un poco. Hay básicamente dos formas de español. Dos formas de español. El español atlántico, que es el de Sevilla, Málaga, Cádiz, las Canarias, Ceuta, Melilla, Tánger. El español atlántico, que es el más moderno, el más evolucionado desde el latín, el que más lejos está del principio de nuestra lengua, más moderno, más evolucionado, se llama español atlántico, que es el de casi toda Andalucía, las Islas Canarias, y se habla español atlántico en Quito, en Ciudad de México. ¿Les suena a ustedes un bogotano hablando con acento de Canarias o de Andalucía? ¿Verdad que no? No. En absoluto. ¿Dónde hablan español atlántico en América? En Cuba, ¿no? En En Cuba el es Caribe. muy parecido a Canarias, ¿no? En el Caribe. El español atlántico se da en la costa atlántica de España, en las Islas Canarias, y en América se da en la costa de Venezuela, la costa de Colombia
Panamá, la costa de Costa Rica, la costa atlántica, y subiendo la costa de Nicaragua hasta llegar a la costa del Caribe mexicano y las Islas Antillas, Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana. Ese español con ese ritmo, con esa sabrosura, con ese aroma a ron y hierbabuena, es el español atlántico, el español más moderno y más evolucionado y para muchos más simpático, ¿no? Pero yo, que viví en Colombia, soy consciente de que un colombiano de Cartagena de Indias o de Barranquilla habla mucho más parecido a un malagueño que a un madrileño, mientras que un bogotano habla mucho más parecido a uno de Madrid o de Burgos que a uno de Cartagena o de Málaga. La única diferencia es que el bogotano es seseante, pero en la entonación, en la música, el habitante de la Ciudad de México, el habitante de San José de Costa Rica, el habitante de Bogotá, el habitante de Quito, el habitante de Lima, hablan un español que podríamos llamar, por oposición al español atlántico, español del interior, español de tierras altas, español de tierras frías, español con menos ritmo, español más aburrido, español más soso, español menos simpático, el español del frío, de los páramos, de las tierras altas, ¿no? Ese es el que comparten gran parte de España y el interior de los países de Hispanoamérica. Son dos formas, no hay español de España y español de América, hay español atlántico y español del interior, español de las tierras altas. Y además, parece ser que en el momento de la colonización fue así, no es ninguna bobada. La gente, los españoles que llegaban a América de tierra caliente, del sur de España, se instalaban en tierra caliente, en la zona caribeña, en las zonas de la costa. Y la gente, los españoles que llegaban a América de Burgos o de Salamanca o de Valladolid, se instalaban en la montaña, tierra adentro. Y se ve también en los rasgos, ¿no? Más allá de los rasgos indígenas de los pobladores originarios de esas tierras, los que tienen apellidos españoles, se nota mucho que los de tierra adentro parecen mucho más a un riojano y a un vasco que a un canario, ¿no? Esas son las dos realidades del español. El español atlántico y el español del interior. Sigamos con el español de América. He dicho que no habla igual uno de Bogotá y uno de Cartagena de Indias, que no habla igual uno de Guayaquil y uno de Quito, como no habla igual uno de Ciudad de México y uno de Tijuana, como tampoco habla igual, y ahí es muy llamativo en Venezuela, nos parece que todo el mundo habla español caribe, porque estamos acostumbrados a oír a los de Caracas, y los de Caracas hablan muy parecido a los de Santa Cruz de Tenerife y a los de La Habana. Bueno, a los de Santa Cruz de Tenerife, parecidísimo. A los canarios en general. No en vano, Caracas es la ciudad más grande de las Islas Canarias, ¿no? Pero si nos vamos en Venezuela, nos desviamos un poquito en el mapa y nos vamos hacia la zona donde se desvían los Andes para entrar en Venezuela, en la frontera entre Venezuela y Colombia, en la zona de la provincia de Ávila, de allí. Allí hablan mucho más parecido a los colombianos del interior, no hablan español caribeño. Y así como la norma del trato en segunda persona del español caribeño es tú, es yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos.
igual que en las Islas Canarias, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Ese trato se da en toda la zona del español caribe, en casi todo México, y después hay otra forma de tratamiento para la segunda persona, el singular, que está entre la frontera de México con Guatemala y la frontera de Panamá con Colombia. Está muy delimitado. Toda Centroamérica es yo, vos, él, nosotros, ustedes, ellos. Toda Centroamérica. Se da también voceo en esa región de Venezuela lindante con Colombia. Se da voceo en todo el interior de Colombia. Se da voceo en gran parte del Ecuador, en muchos sitios del Perú, de Bolivia. Hay voceo también en Chile, y donde vuelve a ser el voceo reinante al 100% es en Uruguay y la Argentina. Es decir, las zonas voceantes por excelencia en Hispanoamérica son toda Centroamérica, todo ese pedazo de tierra que une México con Colombia, todo eso de ahí en medio, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, todos son voceantes. Yo, vos, él, nosotros, ustedes, ellos, y todo el Caribe y casi todo México y algunas zonas de algunos otros países, sobre todo ya es una cuestión de estratificación social, usan el tú. Aquí se pueden imaginar ustedes quién trata de tú a sus congéneres en Bogotá o en Quito o en sitios así, ¿no? Lo que aquí en España llamamos los pijos, la gente de la jet, que han paseado por Europa y que les parece que el tú es más fino que el vos o el usted. Y después hay situaciones lingüísticas peculiares en donde yo pasé mi infancia, que no hay tú, no existe el concepto de tú, y sí el vos, sobre todo el vos, pero también el usted, pero el usted de cercanía. Es decir, el usted colombiano, que también se da en otras zonas de América, no es un usted de alejamiento, sino un matrimonio se puede tratar de usted. Dos novios se tratan de usted. Y conviven en gran parte del centro de Colombia el usted y el vos, de forma que yo cuando voy a donde era pequeño y me junto con mis amigos del colegio para comer, el próximo mes de abril estoy invitado a la Feria del Libro de Bogotá y voy a aprovechar para cenar con mis amigos del cole, con los que me junto cada 2 años. Yo estoy hablando con César Augusto Otero Garner, con el que yo hice la primera comunión. Y yo le digo, ¿y usted, César Augusto, qué opina de toda esta vaina? Y él me contesta, pero vos, ¿qué pensás, Alberto, que yo voy a opinar? Yo le pregunto, ¿y usted qué opina, César Augusto? Y él me dice, ¿y vos qué pensás, Alberto? Es decir, que conviven el vos y el usted en la intimidad. Y el tú en las clases altas en Bogotá. De eso hubo un ejemplo paradigmático en una telenovela que el otro día me dijo mi hija que la han hecho lo que ahora se llama un remake, por usar un término muy hispano. Han hecho una nueva versión de una telenovela famosísima que yo la vi entera porque era toda hablada en el español de mi infancia y las localizaciones eran de pueblitos cerca donde yo crecí. Café con aroma de mujer. Bueno, pues en Café con aroma de mujer hay un momento culmen en el que por fin Sebastián, el hijo de los dueños de la compañía exportadora de café de Bogotá, besa a Gaviota, la campesina recolectora de café de esta zona cafetera donde yo pasé mi infancia. Y ya cuando se despegan esas dos bocas, él se la queda mirando y le dice, te amo, Gaviota. Y ella lo mira y le dice, yo a usted también lo amo, Sebastián. Se acaban de comer la boca y él la trata de tú y ella lo trata de usted. El usted de Gaviota
si uno había visto toda la telenovela, era el usted en el que Gaviota trataba a su mamá, pero también la mamá trataba a Gaviota. Es decir, no era de respeto de hija a madre, sino de confianza entre madre e hija. Por eso ella le dijo, y yo a usted también lo amo, Sebastián, porque ella no usaba el tú. Y Sebastián, que era un niño bien de Bogotá, sí usaba el tú. Es decir, es un concepto ya sociolingüístico más que geográfico, ¿no? Siguiendo con... ¿a qué hora tengo que terminar? Todavía no te preocupes, queda tiempo. Bien. Siguiendo con el español de América, es curioso porque durante muchos años estuvo ausente de España, ¿no? Muchos años no había los medios de comunicación que hay hoy. Y nuestros abuelos tenían noticia de un español diferente gracias a Carlos Gardel, que cantaba tangos en español argentino. Nuestros padres y algunos de nosotros de pequeños teníamos noticia de un español muy divertido mexicano gracias a Cantinflas, pero no había muchas más imágenes sonoras del español de América, ¿no? El tango, Cantinflas y poco más. Y después, poco a poco, gracias a las telenovelas venezolanas y colombianas, fuimos viendo cómo hablaban en Venezuela, en Colombia. La gran telenovela mexicana, Los ricos también lloran. Las telenovelas hicieron una labor de difusión de las distintas variedades del español muy importante y de conocimiento por parte de los hispanohablantes de España de otras realidades de su lengua del otro lado del Atlántico, ¿no? Eso fue una labor muy importante de las telenovelas, más allá de la labor recreativa. Hoy no, hoy las telenovelas son turcas y dobladas a español centropeninsular norteño. Lo gracioso es escuchar las telenovelas hispanoamericanas dobladas, yo las he escuchado dobladas al árabe en Marruecos, tanto al árabe marroquí como al árabe estándar, y claro, uno está acostumbrado a que esa gente hable en mexicano o en colombiano, y de pronto escucharlos hablar en árabe es como que a uno le da un poco de susto, ¿no? Y además no les han cambiado los nombres. Entonces uno dice, Assalamu alaikum, José Antonio. Entonces se queda así como un poco coja la traducción. Voy a mencionar otra telenovela para hablar de otra realidad del español muy peculiar que a algunos de ustedes les sonará, aunque yo no sé imitarla bien, que es el llamado español neutro, que es un español que no se habla en ningún sitio, pero que se inventó en los estudios de doblaje de Hollywood en los años 50 para doblar películas del inglés al español, de forma que se pudieran vender por igual en cualquier país hispanohablante sin molestar al vecino, en un español que no fuera de ningún sitio, que no tuviera la marca ni el acento de ningún país hispanohablante. Es el llamado español neutro o español latino, que se diferencia del español de España en que es seseante y en que no usa el pronombre vosotros, pero que cuando uno oye hablar en ese español, a nosotros de pequeños nos tocó ver dibujos animados en la televisión en blanco y negro doblados a ese español, y series como Ironside, El Santo, muchas series de televisión dobladas a ese español neutro, ¿no? Todavía hoy de vez en cuando alguna película de Disney juega con ese español, ¿no? El español neutro, el español que no es de ningún sitio. Bueno, pues hubo una telenovela de la que ahora van a hacer una segunda parte, no un remake, sino una segunda parte, y yo estoy frotándome las manos porque disfruté mucho con la primera parte. Era una telenovela colombiana ambientada en México. Todas las actrices y los actores eran colombianas y colombianos, pero la acción transcurría en México. Ya se pueden imaginar de qué novela estoy hablando. Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes. Bueno, los tres actores, los tres galanes,
eran un actor de La Habana, un actor de Caracas y un actor de Buenos Aires. Y eran hijos de un panadero. No podían permitirse el lujo, los productores de esa telenovela, de que 3 hijos de un panadero tuvieran uno acento de La Habana, otro acento de Caracas y otro acento de Buenos Aires. ¿Qué hicieron? Entrenaron a estos 3 actores para que hablaran en español neutro. Todo el resto del elenco de la telenovela hablaban en español de Colombia y transcurría en México, lo cual tenía mucha gracia. Pero estos 3 galanes hablaban en español neutro. Les habían quitado el español habanero, el caraqueño y el porteño a los 3 y hablaban un español que no podía uno situar en ningún sitio del mapa del mundo hispanohablante. Español neutro. Otra cuestión que se plantea, y con esto ya iré terminando porque da para un ratito, que es muy interesante desde mi punto de vista y espero que les interese a ustedes también, hablando de las distintas variantes del español en América y en España. Bueno, hay que dejar claro una cosa. Hay una institución que se llama Real Academia Española, que no se llama de la lengua, se llama solo Real Academia Española. Y todo el mundo cree que es la casa donde se toman las decisiones, donde se acepta o no se acepta. Todo eso es mentira. La academia ni acepta ni deja de aceptar porque esa no es su labor. Su labor es la de notaria, de lo que los hablantes hacemos. Y además no está sola. Hay una academia en cada país hispanohablante. He nombrado la norteamericana, he nombrado la guineana, he nombrado la filipina y una más en cada país hispanohablante. Y forman una cosa que se llama Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, y esa asociación son los que hacen el diccionario y los que editan la gramática y la ortografía. Es decir, no es la española. No se puede pretender imponerle a un hablante panameño decisiones de una academia de España. No tendría ningún sentido. Bueno, a veces cuando me toca dar clases y charlas sobre el español en general, una de las cosas primeras que planteo es cómo se llama nuestra lengua. ¿Español o castellano? Bueno, Castellano. pues se llama de las dos formas. Pero es Fuera de español. España nadie la llama castellano. Claro, Es la decir, llaman si yo estoy español. en Nueva York y le digo a la señora con la que estoy conversando, I speak Castilian, me dirá, ¿y eso qué es el Castilian? Claro. ¿Eso qué es lo que es? Y si yo estoy en Roma hablando con un romano y le digo, io parlo castigliano, él pondrá la mano así y dirá, ¿e qué cazzo è il castigliano? Porque no tiene un italiano obligación de saber qué es il castigliano, ni un anglohablante obligación de saber qué es Castilian. La gente muy culta sí lo sabe, pero la gente de la calle no. El nombre de nuestra lengua fuera de España es Spanish, español o español, es decir, se llama español traducido a cada lengua. En árabe, Sbanía. Y dentro de España, como conviven 4 lenguas, conviven más. La verdad es que eso de que son 4 es un engaño. El aranés es una lengua, el bable o asturiano es otra lengua, pero bueno, hay 4 principales: gallego, vasco. Si yo estuviera hablando en vasco, lo habría llamado euskera, pero estoy hablando en castellano y en castellano esa lengua no se llama euskera, se llama vasco. Catalán, hay una discusión sobre catalán y valenciano que afortunadamente no llega a los ámbitos universitarios. Cualquier filólogo o filóloga serios saben que se trata de una misma realidad, como el balear, como el catalán de Francia y el castellano. Entonces, si uno se compra un diccionario gallego, no pone gallego, castellano, pone galego, castelá, castelá, galego. No pone galego, español, español, galego.
y lo mismo en catalán y lo mismo en vasco. De puertas adentro nos es más cómodo llamarlo castellano. También lo podríamos llamar español. ¿En qué quieres que te hable? ¿En catalán o en español? Pero hay gente a la que le molesta al oído y dice, no, ¿qué pasa? ¿Que el catalán no es español? Sí, el catalán es español, pero no se llama español. Es español como adjetivo. Es un idioma que es español porque es de España, pero no tiene de nombre español, tiene de nombre catalán. Por esa razón nada más, dentro de España se prefiere muchas veces y se prefirió en la Constitución decir que la lengua oficial del país es el castellano, ¿no? Y llegados ahí vamos a meternos en un pequeño lío que es el más divertido para mí, donde se habla mejor el español o castellano. Hay gente... En Valladolid. Valladolid. ¿Quién lo ha dicho? José Antonio y Conchi. Yo, en Valladolid. O si me aprietas, en Ignacio. Palencia, pero vamos, Valladolid. En Bogotá. En Bogotá. ¿Dónde más? En Zaragoza. En Zaragoza, claro. La única palabra que tiene 3 acentos, Zaragoza. Sí, bueno, dicen que tiene 5. Zaragoza, pues. Ah, bueno. Es una discusión muy simpática. Ahora voy a examinar un poco los sitios que se pelean por el mejor uso de español. La realidad es que el sitio donde se habla el mejor español es aquí, en esta habitación donde yo estoy, y en el pasillo que hay aquí afuera, en todo este piso, no en la puerta de enfrente, al otro lado del rellano, ya no lo sé, pero en esta puerta, en la calle de Arapiles, número 8, piso 6º, puerta izquierda, en Madrid, es donde se habla el mejor español del mundo, en mi casa. Y si yo no dijera eso, yo no amaría mi forma de hablar español y la de mi hija, que dentro de 2 meses va a ser doctora en sintaxis, y la de su madre, que fue profesora de lengua y literatura españolas muchos años de instituto, y la de su abuelo, del abuelo de mi hija, que se llamaba Fernando Lázaro Carreter. Es decir, si en esta casa no se habla bien, apaga y vámonos. No me comprometo a decir que se hable bien en ningún otro sitio, pero cada uno tiene que estar orgulloso de su forma de hablar, de su casa, de su ciudad, de su región. Lo que es completamente inaceptable y tristemente se da es que haya hablantes que digan, es que en mi tierra hablamos muy mal, es que en mi ciudad se habla muy mal, qué mal hablan los de tal sitio. Oiga, usted perdone, ¿cómo van a hablar mal? Ni el español ni ninguna lengua. La única persona que puede hablar mal una lengua es alguien que esté aprendiendo a hablar en esa lengua. Pero si la tiene como lengua materna, ¿cómo va a hablarla mal? Antes he nombrado el español neutro. El español neutro para un hablante es el suyo. Es decir, el español neutro para una persona nacida en La Paz, en Bolivia, el español neutro es el español paceño. Todos los demás son raros. El español neutro para una persona nacida en Las Palmas de Gran Canaria es el palmero. Todos los demás son raros. El español neutro para una persona nacida en Alicante es el español alicantino. Todos los demás españoles son raros, distintos al suyo. El neutro es el que uno ha vivido desde pequeño, en su casa, en el colegio, con sus amigas, con sus amigos, con su familia. Ese es el neutro. Y los demás son extraños, son de afuera, no son suyos. Que alguien diga que su español es malo, y hay gente que lo dice, ¿eh? Yo he oído gente que dice, no, es que en mi tierra se habla muy mal, es que en mi ciudad se habla muy mal. Y ya otros con más complejo de superioridad, no, es que
nosotros en mi región sí que hablamos bien, pero en tal región hablan fatal. ¡Buah! Qué mal hablan en Extremadura, qué horror. Qué mal hablan en Murcia, pero ¿cómo? Que hablan mal en Murcia. Pero ¿qué bobada es esa? Marisol. En Murcia es donde mejor hablamos, porque cuando queremos nos entienden y cuando no, no. Y si no nos entienden, no importa un pijo. Marisol, a mí me ha pasado una cosa, tengo que reconocerlo y tú me perdonarás, Marisol, que a mí el acento que más me gusta es el del centro de Colombia, ¿no? Pero de España uno de los que menos me gustaba El murcianico. era el murciano, hasta que un verano me invitaron a dar unos cursos en la Universidad Internacional de Verano en los Alcázares. ¡Ole! ¡Qué buen sitio! El más menor. Y salí allí en los Alcázares, salí a cenar una noche con 3 alumnas bellísimas. Sí. Después de la cena nos tomamos unas copas, bailamos. Yo juro que a las 3 de la noche el murciano era el acento que más me gustaba del mundo. Y desde entonces... ¿En el restaurante Ramón o en la Rambla? No me acuerdo ya, hace muchos años. Pero bueno, que me encantó el murciano. Todos los acentos me gustan mucho. Uno tiene sus preferencias. Quizá... Lo mejor de del murciano es los murcianos. Claro, y las murcianas. También. Bueno, a mí me gustan más los murcianos, pero sí. A mí las murcianas. Bueno, ¿dónde se habla mejor español? Hay 5 sitios, no más, que hacen como publicidad, que tienen como si hubieran invertido en imagen para decir que ahí es donde se habla mejor español. Uno está en Ecuador, en una ciudad que se llama Loja, que la llaman la ciudad castellana. Yo la conozco. Me cuentan por qué. Pues lo más probable, y eso es cierto, es que a muchos hispanohablantes les ocurre que al oído les parece mejor el español más arcaizante, más antiguo, menos evolucionado, menos moderno como el caribeño, ¿no? O el andaluz. El más arcaico, el que se ha quedado más quieto, como si dijéramos más limpio. Iba a decir más puro, pero es que es contraproducente que una lengua sea pura, porque entonces estaría muerta. Entonces, Loja es una ciudad en una montaña, con poca comunicación con el resto, y ahí se ha quedado un español arcaico. Segundo sitio, Lima. Y además se permiten decir que ha habido unos estudios de la Universidad de Santiago de Chile donde dicen que el mejor sitio donde se habla español es en Lima. Bueno, y la gente de Arequipa en el Perú no estarán enfadados con esos que han dicho que son los de Lima los que hablan bien, y en Arequipa no, ¿o qué pasa? ¿Cómo es la cosa? Lima. Bogotá. Bogotá tiene, lo de Lima no tiene para mí ninguna explicación, lo de Bogotá tiene una explicación histórica peculiar, y es que a finales del 19, principios del 20, era normal, no solo en Colombia, sino en casi toda Hispanoamérica, que los políticos fueran gente culta. Eran gente rica, de la aristocracia, eran gente que había estudiado, eran escritores, eran poetas, eran historiadores, eran filósofos. Los políticos en Hispanoamérica eran cultos. Yo no sé. Ya no. Y en Colombia, a finales del 19 y principios del 20, hubo varios políticos, algunos presidentes de la República, gramáticos, que basaron gran parte de su campaña política en el amor por la lengua. Y eso se quedó en la cabeza de la gente de Bogotá, como que el español de Bogotá es bueno. Pero aquellos señores se murieron. Y los políticos de hoy no son tan cultos. Y el hecho de que hubiera unos políticos gramáticos no implicaba que toda la gente de Bogotá hablara bien. Pero bueno, ahí se ha quedado el mito que funciona muy fuerte, lo de Bogotá. Yo sí pregunto esto, a veces lo he preguntado en los Estados Unidos, dando cursos a hispanohablantes de muchas nacionalidades,
siempre alguno no bogotano a la fuerza dice en Bogotá. Loja, Lima, Bogotá, y ya nos toca saltar el Atlántico, y antes de llegar a la península tenemos que parar en una isla, en la isla del Hierro. Otro de los sitios donde se dice que se habla el mejor español. Razón, seguramente la misma que la de la ciudad de Loja en Ecuador. La isla del Hierro fue durante muchos años la menos comunicada de las Canarias, y ahí se quedó un español muy, muy arcaizante, con muchos rasgos del español que llegó allí con los conquistadores españoles a las Canarias. Un español muy, muy poco contaminado, muy... No pronunciemos mucho la palabra puro, pero bueno, muy puro. Lo peor de todo es ser purista en cuestiones de lingüística, es contraproducente. Y alguien dijo, hace un ratito cuando pregunté dónde se hablaba el mejor español, Valladolid. Valladolid. Eso se decía antes, a mediados del siglo XX. No, y se sigue diciendo, y se sigue diciendo. Sí. Mm. Es que mi madre era de Valladolid. Claro, entonces el mejor español es el de Valladolid, o sea, el de tu madre. Por ahí, claro. Para mí el mejor español, el de mi padre era de ahí, de esa provincia también. ¿Por qué el de Valladolid y no el de Salamanca o el de Burgos? Si estamos hablando de Castilla, ¿no? ¿Quién hizo la campaña de mercadotecnia para que todo el mundo dijera? Alguien la hizo y la hizo muy bien, porque es que son muchos años diciendo que donde mejor se habla es en Valladolid, olvidándose, por supuesto, de toda Hispanoamérica y del resto de España. No, es que hay explicaciones para todos los gustos. Valladolid, no, es que fue capital del Reino de Castilla, y el español fue castellano, nació en Castilla. Entonces, como nació ahí es donde se habla mejor. ¿Perdón? Primero vamos a ver si nació ahí, porque una lengua no nace en un sitio, un día, a una hora. No. Pero el hecho de que una lengua aparezca por primera vez en un territorio determinado, quiere decir que ahí es donde hablan bien esa lengua. No jodamos. 500 años después... Perdona, Alberto. Salvo por el laísmo, que se decía que era casi perfecto, pero se cometían laísmos, que ahora ya da igual porque a la gente le da igual. Laísmos y leísmos. Y leísmos. ¿Te gusta ese coche? El laísmo y el leísmo. ¿Te gusta ese coche? Cómpratele. La dije. Sí, no, pero eso no se da solo en Valladolid, se da en Segovia, se da en Madrid al 100%, se da en Toledo, se da en gran parte del español centropeninsular. El leísmo eso es muy típico de Valladolid. Sí, no, y ya te digo, en Segovia, en Madrid, por supuesto. Madrid es leísta y laísta al 100%. Pero Valladolid, bueno, sí, es que, y entonces ya sale la persona más inteligente de todas y dice, es que en Valladolid no tenemos acento. Eso se decía, efectivamente. ¿Cómo se puede no tener acento? Ni deje. ¿Cómo se puede no tener acento y hablar una lengua? ¿Dónde? ¿Quién? Los 3 hermanos reyes de Pasión de Gavilanes no tenían acento de ningún sitio, pero les habían enseñado a no tenerlo. Pero que en un territorio en el que se habla una lengua la gente no tenga el acento de esa lengua es completamente absurdo. No hay ningún sitio donde la gente no tenga acento de ese sitio. Y en Valladolid tienen acento de Valladolid y muy marcado, con unas peculiaridades de entonación muy peculiares, muy contaminadas por el antiguo leonés, ¿no? A mí ya solo me queda una explicación. Y con esto voy terminando. Por Valladolid pasa un río que se llama Pisuerga, que produce una niebla muy densa al amanecer.
y a veces también por las noches a medianoche, Valladolid está cubierta por la niebla. Esa niebla produce un efecto de mutación genética que hace que todas las niñas y los niños que nacen en Valladolid, desde que los han parido, conozcan bien la gramática, el léxico y la ortografía. Es Buenísimo. la niebla, no es otra cosa. Buenísimo. La Lo voy a niebla apuntar. del Pisuerga. Buenísimo. Muchas gracias. Insisto, se habla mejor español en la casa de un servidor y en la casa de todo el mundo, y no hay ningún español mejor que otro. Es una cuestión de gustos, es una cuestión de preferencias. Sería absurdo que alguien hablara mal por ser de un sitio. No tiene ningún sentido. Insisto, solo puede hablar mal una lengua alguien que la está aprendiendo. Es decir, yo hablo mal inglés. ¿Por qué? Porque soy de una generación de españolas y españoles que nunca nos enseñaron bien inglés y estudiamos inglés toda nuestra vida y nunca llegamos a aprender bien inglés, y nuestro inglés es muy deficiente. Por eso hablo mal inglés. Hablo algo mejor francés porque soy también de esa generación en la que en el bachillerato la segunda lengua era o francés y no había más que francés, y entonces algo aprendimos. Hablo catalán porque es mi lengua materna. Hablo italiano de oído. Hablo árabe porque lo estudié en la universidad. Pero bien, yo solo puedo decir que hablo castellano y catalán. Las demás las he ido aprendiendo y no las domino al 100%. Entonces puedo decir que yo hablo mal italiano, hablo mal francés, hablo mal inglés, hablo mal árabe. Procuro hablar bien español y catalán. La conclusión es que compartimos una lengua con 500 millones de habitantes, que es una lengua muchísimo más americana, que tenemos que ser humildes, que los que nos empeñamos en usar como segunda persona del plural la palabra vosotros somos unas y unos extravagantes, pudiendo usar ustedes, que además yo lo uso mucho cuando doy clase porque yo soy militante del lenguaje inclusivo, y es mucho más cómodo ustedes que vosotras y vosotros. Muchísimo más cómodo. Y que es mayoritario en el mundo hispanohablante. Es que los que decimos vosotras y vosotros somos muy poquitas y muy poquitos. Y los que nos empeñamos en distinguir la Z de la C de la S somos muy poquitas y muy poquitos. Unas y unos extravagantes. El español internacional, el español moderno, el español que triunfará, el español de los Estados Unidos, y vuelvo al principio para terminar, el español de ese país que será el primer país hispanohablante. Ahora es México, tiene 100 millones de hispanohablantes, pero Estados Unidos superará a México. Ese español, que va a ser el español de los negocios, el español internacional, como hay un inglés internacional, será un español seseante y será un español donde nadie dirá vosotros. Espero no haberos aburrido mucho. Muchas gracias, Alberto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas Ha sido muy gracias. interesante. Interesante. Muy interesante. Sí. Todo lo Muy contrario. Muchísimas interesante. gracias. Bueno, hecho. De nada. Muy Si queréis hacerme interesante. alguna Muchas gracias. preguntita, Sí, yo estoy- quiero hacer una pregunta. por favor. Yo he levantado la mano. Muy Sí, bien. yo quisiera hacer una pregunta. Yo viví en Estados Unidos 11 años seguidos y 4 años yendo y viniendo durante 4 meses. Entonces, discrepo sobre el tema de que el español va a ser el idioma dominante. ¿Por qué? Porque mi experiencia es que la segunda generación de hispanos, sí que es posible que el número de hispanos vaya aumentando. De hecho, está aumentando, ¿no? Año tras año. Pero la segunda generación de hispanos ya se educa en inglés y aprende en inglés. Ya. Contaré una experiencia. Yo la primera vez que estuve en Estados Unidos fue el año 91, hace ya casi 31 años, y me acuerdo que iba en el metro de Nueva York, iba con y delante mío había un muchacho boricua, puertorriqueño y tal, un chaval, y iba con su madre, ¿no? Y yo me puse a hablarle al chiquillo en español, y la madre se puso a mirarme mal, se puso a mirarme fatal. Dijo, no le hable en español. Me pidió que le hablara en español, porque quería que el hijo se educase en inglés. Que se olvidara, claro.
que se educase. Entonces, le sienta mal. Y me consta que se casa en muchas familias, ¿no? Entonces, sí, no, pero eso es una cuestión curiosa, y es que hay dos tipos de emigración hispana en Estados Unidos. La emigración que huye de la pobreza y la emigración política. Si te fijas, los de origen cubano, que son los ricos. No, los ricos o los cubanos del Mariel, que no eran tan ricos. Esa gente han mantenido el español, porque se fueron por razones políticas, y el español es una seña de identidad. Los de Centroamérica y Puerto Rico, que fueron a los Estados Unidos a buscarse la vida porque no tenían de qué comer, para ellos esa lengua es hambre, pobreza. Pero hoy día, yo que he trabajado en el Instituto Cervantes, sé que hay una nueva realidad que quizá tú también conoces, que es que muchos de esas generaciones que perdieron el español, que hablaban sus abuelos o sus padres, se están matriculando en los institutos Cervantes para aprender español, para recuperar la lengua de su familia. Hay un interés creciente por parte de hispanos de cierto nivel cultural, porque además hay un interés económico. En los Estados Unidos hoy, en cualquier empresa, cobras muchísimo más si hablas español e inglés que si hablas solo inglés. Es decir, que es la pela. Sí, pero también es cierto que hay un estigma, como tú dices, al español, ¿no? Porque en Estados Unidos los que hablan español, los salvadoreños, los pobres. Son los pobres. Entonces, hablar español, salvo el caso, la única minoría hispana que creo que tenía un nivel de renta un poco superior a la media son los Cuban American, ¿no? Los claro. Pero eso afortunadamente eso ha ido cambiando. A mí me tocó analizar la prensa hispana para un libro muy importante que se llama La Enciclopedia del Español en los Estados Unidos, y vi cómo la prensa hispana hace 30, 40 años era una prensa de segunda, escrita en un español muy deficiente, y hoy día la prensa hispana, el diario La Prensa de Los Ángeles, La Opinión de Los Ángeles, la prensa de Nueva York, el Nuevo Herald de Miami, están escritos en un español impecable. Es decir, que poquito a poco veremos, ¿no?, qué pasará, no se puede predecir, ¿no? Pero bueno, hay una esperanza de que sobreviva, ¿no? Y Conchi quería hablar también. Conchi, adelante. Sí, yo tengo un par de preguntas. Una es, ¿qué opinas que no has hablado del argentino? Yo cuando estuve en Argentina, es el español, por supuesto, pero cuando estuve en Argentina me chocaba mucho porque todo el mundo decía que ahí se hablaba argentino, que no se hablaba español, y realmente he viajado por muchos países y ahí es donde realmente, bueno, yo recuerdo que los anuncios en las vallas publicitarias y demás, es que parecía otro idioma completamente, utilizan palabras que nosotros no usamos. ¿Qué opinión tienes tú del argentino? Igual que del ecuatoriano y del panameño, es decir, es una variante más del español. Y cuidado, como he dicho, no podemos hablar del español de España, no podemos hablar del español de Argentina. Anda que no es grande Argentina. ¿En qué se parece el español de un porteño, que es el que concebimos como argentino, el de la capital, con el español de un mendocino? Casi nada. Un rosarino que está a 300 kilómetros de Buenos Aires habla muy distinto de un porteño, pero muy distinto. El rosarino habla un español mucho más relajado que el porteño, con más aspiraciones de la H. Es decir, pero si vamos al léxico, el léxico en español de Argentina tiene una serie de variaciones con respecto a otros. No es ni más ni menos distinto, es distinto. El español de Argentina es más o menos una realidad, el español de Venezuela, el español de Costa Rica. A uno le puede gustar más o menos y le puede costar más o menos acostumbrarse al soniquete o a leer los anuncios de la publicidad por las calles. Lo más chocante en Argentina, pero que también se da en Centroamérica, es cuando uno lee los anuncios en imperativo que pone vení a Telefónica, vení. Uno ve ese vení con la tilde y no está acostumbrado a ese vení y le cuesta unas décimas de segundo asimilar que le están diciendo que es ven en lugar de ven, vení vos, ¿no? Pero a mí
uno de los acentos que más simpáticos me parecen y más me gustan y además que se recrean mucho en ello es el porteño, el de Buenos Aires, porque tiene un punto muy chulesco, ¿no? Y después ese juego que hacen con el lunfardo de cambiar el orden de las sílabas y es verdaderamente divertido, tiene muy interesante. Yo tengo otra pregunta también. Cuando estuve en Filipinas, cuando estuve en Manila, me decepcioné mucho de la pérdida del español. Me decepcioné muchísimo. Yo esperaba encontrarme gente hablando más español y prácticamente nadie hablaba español. Sin embargo, sí que es cierto que ciertas palabras las conservan del español. Sí. Por ejemplo, cucharita, tenedor. Ellos es el único país de Asia que no utilizan los palitos estos para comer arroz. Ellos utilizaban la cucharita. Eso entiendo que se introdujo de los españoles. Entonces me chocó el decir que pronto se ha perdido el español. En 100 años, a finales del siglo XIX había muchísimos hablantes de español en Filipinas, a principios del siglo XX, y durante el siglo XX se fue perdiendo por decisiones políticas de los sucesivos gobiernos filipinos que fueron quitando de español de la enseñanza. Perdóname, Alberto, yo no me gusta hablar mucho de política, pero yo creo que ahí tuvo mucho que ver el genocidio de los conquistadores americanos en la guerra de 1898, donde se empeñaron en destruir al español y asesinaron a casi 500.000 habitantes e impusieron las clases en inglés y prohibieron hablar español. Pero lo curioso es que de 500.000 personas de la que no se habla. Entonces así se destruyó el español. Sí, no, pero también lo intentaron, no matando a tanta gente, pero también intentaron imponer el inglés en las otras dos colonias que perdimos al mismo tiempo que Filipinas, Cuba y Puerto Rico, y ahí no lo lograron. Intentaron que desapareciera el español, pero en Filipinas lo lograron, quizás por la distancia, no sé, pero la verdad es que en Filipinas hablan español. Hoy yo creo que las miembros y los miembros de la Academia Filipina de la Lengua Española y 4 más. Sí hay, como bien ha dicho Conchi, muchas palabras españolas en el tagalo, y además hay una lengua más en Filipinas que es tiene mucha parte de español, que es el chabacano. El chabacano es una de las lenguas que se hablan en Filipinas, que es una mezcla de tagalo y español, y se habla en 2 o 3 regiones de Filipinas, y esa es más fácil de entender para nosotros, el chabacano. El chabacano. Nada más. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta a Alberto? Yo creo que en Filipinas también tuvo una importancia tremenda, aparte de la distancia, la cuestión económica, ¿no? El inglés nos ha pasado la mano por la cara en principio en esta materia de avances técnicos y tal, y entonces esto pues hace que por sí se vaya no imponiendo, sino quedando ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahora que hablamos de Filipinas, hay otra zona, y que he mencionado el chabacano. Hay una zona por donde la nao de Manila, que salía de la costa pacífica de México, iba hasta las Filipinas. La nao de Manila paraba a hacer agua, no aguas, que eso es orinar, en unas islas que se llaman las islas de Guam. Y en mitad del Océano Índico. Y en las islas de Guam, en la conquista del 98 fue también cuando conquistaron, te lo estaba pero se quedó la bandera de España hasta mucho después del 98. Se lo quedaron los gringos, pero siguió estando la bandera de España unos cuantos años después, porque estaban muy lejos y les daba igual. Ahí en Guam, la lengua oficial de Guam se llama fino chamorro, y es una lengua con gramática indonésica de ahí del Océano Índico, pero gran parte del vocabulario es español. En fino chamorro, jovencito es
jovencitu. Está preparada la comida, está presto almuerzo. En internet se pueden escuchar cosas en fino chamorro, ¿no? También hay otras lenguas de este tipo, restos de lo que dejaban los navegantes, muy interesantes en todo el Caribe, que son las llamadas lenguas criollas, ¿no? Hay una que es lengua oficial de las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, que es el papiamento, mezcla de español, holandés, portugués e inglés. Y después en el Mediterráneo hubo otra, antes cuando hablaba de los moriscos, se me olvidó mencionarla, hubo otra lengua en la Baja Edad Media, en el Mediterráneo, que se llamaba, los historiadores la llaman la lengua franca, pero se llamaba sabir, el sabir, que es de saber, que era la lengua que aprendió Cervantes cuando estuvo preso en Argel, con la que se comunicaban los presos con los guardianes y la gente en toda la costa del norte del Magreb y en las costas de España y en las Baleares, los piratas, los negociantes, los navegantes hablaban una lengua que se llamaba sabir, que era una mezcla de veneciano, catalán, español, árabe, turco. Era una mezcla de lenguas en la que se entendían todos los del mar Mediterráneo, muy, muy peculiar, que desapareció. Muy interesante. Muy bien, pues... ha sido un gusto. Ahora hay que tocar la campana. El gusto ha sido nuestro. Ahora cuando terminemos, muchísimas gracias, Alberto, ha sido muy interesante. Ha sido así. ¿Y alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Y ya sabéis, Club Rotario, no Rotary. Sí, sí. El organismo es Rotary y nosotros somos rotarios. Hombre, la central será Rotary, pero es Club Rotario, de toda la vida. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. A vosotros. Cuando por quieras invitarme. puedes visitarnos y muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un placer. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Un abrazo. Feliz noche.